Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto verlos por aquí. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha encendido las redes sociales y los foros de discusión en Turquía y más allá. Un tema que nos ha dejado a todos con la respiración contenida y que ha generado una ola de especulaciones y análisis: la situación legal de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Dos de los actores turcos más queridos, talentosos y con una base de fans enorme, se encuentran, aparentemente, en medio de una tormenta legal que podría tener repercusiones significativas en sus carreras y en sus vidas personales. Como siempre, estamos aquí para desmenuzar la información, analizar los detalles y, sobre todo, mantenernos informados y respetuosos ante esta delicada situación. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, y para aquellos que son nuevos en el canal, o que todavía no lo han hecho, les quiero pedir algo muy simple pero valioso: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Esto es fundamental para que no se pierdan ninguna noticia, ningún chisme, ninguna actualización sobre este y otros temas que nos apasionan. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta lo que ven. Es la mejor forma de apoyarnos y saber que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, volviendo al tema central, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Para aquellos que no estén familiarizados con estas dos estrellas turcas, permítanme ofrecerles un breve recordatorio de sus logros y su impacto en el mundo del entretenimiento. Serkan Ayolu un actor turco que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico. Serkan ha participado en una serie de proyectos exitosos que lo han catapultado a la fama. Su papel en Kiraz Mevsimi, una serie que fue un fenómeno en su momento, le brindó un reconocimiento masivo y lo convirtió en un ícono juvenil. Además, ha demostrado su versatilidad en otras producciones como Ayatnak, y más recientemente en Sendenda Aguzel, entre otras. Su presencia en la pantalla es innegable y su capacidad para interpretar personajes complejos y entrañables le ha ganado el cariño del público. Özge Gürel una actriz talentosísima y una de las favoritas del público turco. Özge ha demostrado su capacidad para interpretar roles diversos y emocionantes, consolidándose como una de las actrices más versátiles de la industria. Su papel en Kiraz Mevsimi fue fundamental para su ascenso a la fama, y su química con Serkan en la pantalla fue innegable. Ha protagonizado series como Dolunay y Bay Jail, demostrando su capacidad para liderar proyectos y conectar con la audiencia. Su encanto, su profesionalismo y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, amigos. Serkan y Özge se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a una pareja en la pantalla. La magia entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor en la vida real. Desde entonces han estado juntos compartiendo una relación estable y, al menos públicamente, muy feliz. Su relación fue admirada por muchos y su amor parecía ser un cuento de hadas en la vida real. Se casaron en 2022 en una ceremonia íntima y emotiva, y parecían estar viviendo su sueño. Pero, como suele suceder, la realidad puede ser mucho más compleja que un cuento de hadas. Los rumores sobre problemas legales comenzaron a circular hace relativamente poco, pero la historia parece ser mucho más profunda de lo que inicialmente se pensaba. Al parecer, la disputa tiene que ver con negocios. Sí, amigos, la situación legal se centra en un negocio, una inversión o un acuerdo comercial que ambos actores habrían realizado. La información es escasa y los detalles son confusos, pero parece haber un desacuerdo, una disputa sobre términos, contratos o incluso, potencialmente, una posible estafa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de gran impacto, han estado investigando sin descanso. Y aunque la información es limitada, han surgido algunas pistas interesantes que arrojan algo de luz sobre la situación. Se habla de presuntas inversiones fallidas, de sociedades en las que ambos actores habrían participado, y de una posible demanda legal interpuesta por alguien. No se sabe con certeza quién es el demandante, pero las especulaciones son variadas y complejas. Una de las teorías que más ha generado revuelo es la posibilidad de que el demandante sea un socio comercial, un inversor o incluso, algo que ha generado mucha controversia, un familiar cercano. Imaginen el impacto: si la disputa involucra a un familiar, la situación se vuelve aún más delicada. Los problemas legales, de por sí difíciles de manejar, se combinan con el drama familiar, el estrés emocional y la posible fractura de relaciones que eso conlleva.
Los medios de comunicación turcos han estado tratando de obtener declaraciones de los representantes legales de Serkan y Özge, pero hasta ahora han guardado silencio. Esta falta de información solo ha avivado aún más la curiosidad y la especulación. El silencio, como sabemos, alimenta la incertidumbre y la gente empieza a sacar sus propias conclusiones, a crear sus propias teorías y a difundirlas a través de las redes sociales y los foros en línea. El hecho de que la situación legal involucre asuntos financieros y comerciales abre un abanico de posibilidades. Podría tratarse de una inversión que no resultó según lo esperado, de un desacuerdo sobre la gestión de una empresa o incluso de acusaciones más graves, como fraude o negligencia. El silencio de los actores y la falta de información oficial dificultan la comprensión de la situación real. Otro factor que añade complejidad a la situación es el entorno mediático turco, que a menudo es muy sensible y puede llegar a ser agresivo. Los paparazzi y los reporteros están constantemente buscando la primicia y no dudan en recurrir a tácticas intrusivas para obtener información. Esto añade una capa de presión adicional para Serkan y Özge, quienes deben lidiar con la atención mediática, el escrutinio público y el posible acoso. ¿Cómo han reaccionado Serkan y Özge ante todo esto? Hasta ahora, y esto es crucial, han mantenido un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas, no han hablado con los medios y no han revelado detalles sobre la situación. Esto, por un lado, es comprensible. Están lidiando con un problema legal y seguramente están asesorados por abogados y expertos en la materia. Es normal que prefieran mantener la discreción y esperar a que la situación se aclare antes de hacer cualquier declaración. Sin embargo, esta falta de información también ha avivado aún más la curiosidad y la especulación, como ya hemos mencionado. El silencio alimenta la incertidumbre y la gente empieza a sacar sus propias conclusiones, a crear sus propias teorías. Y como ya sabemos, Internet es un caldo de cultivo para rumores y noticias falsas, lo que puede perjudicar la imagen y reputación de los actores. En las redes sociales, los fanáticos y seguidores de Serkan y Özge han expresado su preocupación y han intentado recopilar toda la información posible. Las redes sociales se han convertido en un lugar donde se discute el tema, se comparten noticias y se expresan opiniones. Los hashtags relacionados con los actores y la situación legal se han vuelto tendencia en varias plataformas. Los fanáticos han mostrado su apoyo incondicional a la pareja, enviándoles mensajes de ánimo y esperanza. Muchos expresan su deseo de que la situación se resuelva de la mejor manera posible y de que la pareja pueda superar este difícil momento. Algunos incluso han lanzado campañas para defender a los actores y para protegerlos de la atención mediática negativa. Ante la falta de información oficial, han surgido numerosas teorías y especulaciones sobre lo que podría estar pasando. Algunas personas creen que la disputa es el resultado de una mala inversión, mientras que otras sospechan que podría haber un conflicto más profundo, relacionado con la gestión de sus empresas o con otros asuntos legales. Algunas teorías incluso sugieren que podría haber una traición o una conspiración detrás de todo esto. Es importante destacar que todas estas teorías son, en este momento, especulaciones sin fundamento. Sin embargo, muestran el interés y la preocupación que la situación legal de Serkan y Özge ha generado en el público. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos esperar es que la situación legal de Serkan y Özge se resuelva, tarde o temprano. El proceso legal puede ser largo y complicado, pero finalmente habrá un desenlace. Podría haber varias posibles salidas. La más optimista, por supuesto, es que lleguen a un acuerdo extrajudicial, que solucionen sus diferencias de forma privada y que todo quede en una simple anécdota. Esta opción les permitiría resolver el problema de manera discreta y evitar la exposición mediática prolongada. Otra posibilidad es que el caso llegue a juicio, que se presenten pruebas, se escuchen testimonios y que un juez determine quién tiene la razón. Esta opción podría generar más controversia y prolongar la atención mediática, pero también permitiría que se conozcan los detalles del caso y que se establezca la verdad. Y por supuesto también existe la posibilidad, aunque esperemos que no, de que el caso se alargue en el tiempo y genere más complicaciones. Esto podría deberse a la complejidad del caso, a las disputas entre las partes o a otros factores legales que puedan retrasar el proceso. Lo que sí podemos esperar es que, sea cual sea el resultado, esto afecte la imagen pública de ambos actores. Aunque sean figuras públicas y por ende estén expuestos a la mirada del público, los problemas legales pueden
De generar desconfianza, generar dudas y, por supuesto, afectar la percepción que la gente tiene de ellos. La forma en que Serkan y Özge manejen la situación, ya sea en su comunicación con el público, en su participación en eventos sociales o en sus futuros proyectos, será crucial para la recuperación de su imagen. Su capacidad para mantener la calma, la transparencia y el profesionalismo jugará un papel importante en cómo el público los percibirá en el futuro. Y aquí es donde entra la otra parte importante de esta historia, el apoyo de los fans. La comunidad de fans de Serkan y Özge es inmensa y muy leal. En redes sociales hemos visto mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo y de esperanza. Los fans les han mostrado su cariño, han expresado su deseo de que todo se solucione y han demostrado que, a pesar de los problemas, siguen estando a su lado. Esto es algo muy valioso porque en momentos difíciles, el apoyo de los seres queridos y de los seguidores puede marcar la diferencia. La empatía y el cariño de los fans pueden dar fuerza a Serkan y Özge para afrontar esta situación y para superarla de la mejor manera posible. En momentos como este, el apoyo de los fans puede ser una fuente de fortaleza y motivación para los actores. Los mensajes de ánimo y cariño pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que genera la situación legal, y pueden recordarles que no están solos. Mientras tanto, nosotros como espectadores y como fans del mundo del entretenimiento turco solo podemos esperar. Esperar a que la información se aclare, esperar a que se conozcan más detalles y, por supuesto, esperar a que Serkan y Özge encuentren la paz y la tranquilidad. Es importante recordar que aunque somos fanáticos y nos preocupamos por los actores, no tenemos toda la información y debemos ser respetuosos con su privacidad y su situación legal. Es fundamental evitar la difusión de rumores y noticias falsas que puedan perjudicar la imagen de los actores y afectar el desarrollo del caso. En resumen, hemos hablado sobre los serios problemas legales que enfrentan Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, la falta de información y la incertidumbre que rodea este caso. Hemos visto cómo la situación podría afectar la imagen pública de ambos actores y cómo el apoyo de los fans es fundamental en este momento. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos aclarado algunas dudas sobre este tema tan delicado. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.